Buenas noches, amigos de España, de toda América, de todo el mundo. Esta noche os invitamos a un viaje por todo el hermoso planeta Tierra, viajando con la magia de la radio. Os aseguro que vamos a visitar sitios alucinantes. En todos hay noticias sorprendentes. Bienvenidos a la nave del misterio. Comenzamos con sintonía cósmica porque, caramba, en los 5 continentes han pasado cosas. Cosas que a veces nos llevan al más remoto pasado. Os cuento muy brevemente porque quiero haceros la propuesta formal para que estéis con nosotros 2 horas enganchados a la cadena SER. Descubrimiento de impacto. Muchas veces hemos hablado de las antiguas tablillas de algunas culturas mesopotámicas, muchas de ellas relacionadas con lo oscuro, con lo maligno, con lo demoníaco. El último hallazgo de una profesora filóloga del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es para enmudecer. Tablillas con 50 conjuros para 50 demonios. Va a hablar con nosotros, nos va a contar esos secretos extraños y oscuros recién sacados de las arenas del desierto. Viajaremos hasta Miami porque Juan Pablo Salas, viendo ya que se acerca el 60 aniversario del asunto más famoso de los ovnis en todo el mundo norteamericano, Roswell, está siguiendo muy de cerca preparativos, declaraciones, testigos implicados, secretismo. Los testigos, digamos, principales de la trama de Roswell han vuelto a hablar. Esta noche, sus voces. Viajaremos a puntos diversos, al Cairo o a algún punto concreto también de Estados Unidos, donde hablaremos de libros y de nuevas noticias en torno a la construcción más extraña, quizá, del mundo antiguo, la Gran Pirámide. Y amigos y amigas, no os perdáis estos. La verdad es que la CHE, la combustión humana espontánea, es algo que en muy raras ocasiones surge a la luz pública como noticia. Y más raro todavía, mucho más, que en 2 lugares como Colombia y Argentina, 2 familias, 2 casas, se vean amedrentadas por lo que llaman fuego del demonio. Hablaremos con los protagonistas, estaremos en esos lugares donde está ocurriendo algo. Y además nuestras secciones, nuestros libros, nuestros viajes, nuestras conspiraciones. En definitiva, este es nuestro plan. ¿Os apuntáis? El viaje ya comienza. A la 1:12. 8,3 grados aquí en Madrid, emitiendo para todo el mundo. Alberto Granados, Noel Calero, toda la nave del misterio ya funcionando con las máquinas a tope. Carmen Porter tecleando cosas directamente para interconectar a todos nuestros amigos, los más importantes, comentaristas de Milenio 3. Os aseguro que esta noche vais a tener mucho de qué opinar. Carmen, buenas noches. Hola Iker, buenas madrugadas. Pues vamos a dar lo primero de todo estas vías de contacto porque hay muchos temas sobre los que opinar, muchas noticias a lo largo de esta semana. A través de nuestra línea habitual, que es el 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Oye, cuéntame antes de nada, antes de hacer nuestra primera conexión de la noche, eso de que han hallado un sapo con el tamaño de un perro. Pues eso sí. Me ha dejado ya sorprendido de primeras. O sea, digo, esta semana han pasado muchas cosas, pero caramba, criptozoología casi pura y dura. Sí, fue el pasado lunes. Una organización australiana de voluntarios, Frogwatch, capturó un sapo del tamaño de un perro pequeño. El sapo mide 40 centímetros de largo y pesa casi 1 kilo, y lo cogieron en un estanque en las afueras de la ciudad de Darwin. Según Graeme Sawyer, coordinador de Frogwatch, este sapo monstruoso es uno de los mayores de esa especie capturados en Australia. Esta especie fue llevada a este país en 1930 para controlar, sin éxito, el escarabajo azucarero en las plantaciones del norte del país. 40 centímetros de largo y 1 kilo, ¿eh? Eso me recuerda a otro monstruo que me daba mucho miedo de pequeño en los catálogos de animales. Igual amigos naturalistas y biólogos se acuerdan, el monstruo de Gila. Las fotografías, de todas formas, si las quieren buscar por internet, son impresionantes. Está cogida así en 2 manos y casi se sale de ellas. Pues me gustaría iniciar el viaje con una notición, porque de verdad que solo en las películas, en algunas películas muy concretas, como por ejemplo El Exorcista o tantas otras, se habla de yacimientos en antiguas tierras mesopotámicas donde de repente aparece la imagen de un demonio. Es como si las arenas del tiempo sepultaran su secreto durante demasiado tiempo, y ante, la azada de un campesino, la pata de una cabra de un beduino que se escapa, van y surgen cosas que no estaban previstas y que a veces pueden cambiar la historia. Pocas veces son los
pinceles o las brochas que utilizan algunos artistas de la arqueología, las que descubren primero estos curiosos fragmentos de la historia enterrada. Pero ha ocurrido. Ha ocurrido. La noticia, que se ha repetido en todas las agencias, habla de una filóloga contratada por el CSIC, decíamos, nuestro máximo organismo científico, Barbara Bock, la alemana, que ha encontrado una serie de textos, se ha documentado, ha hecho comparativas, ha mirado muy de cerca esas tablillas antiquísimas y caramba, parece que los demonios de Mesopotamia, casi de cerca que siguen por allí planeando, se pueden escuchar. Y es que pocas culturas tan desconocidas para nosotros, hombres y mujeres occidentales, como las mesopotámicas, sus creaciones, sus conjuros, sus exorcismos, la creencia en el animismo profundo, en animales mitad hombre, mitad criatura extraña que se aparecían, que provocaban enfermedades. De todo esto se sabía a nivel mítico, pero nunca se había encontrado algo, o se había interpretado algo tan sorprendente. En vivo creo que podemos conectar, y es un honor tener a esta científica. Barbara Bock, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un descubrimiento yo creo que muy singular, muy interesante. ¿Podías describirnos un poco, Bárbara, a toda la audiencia que ahora te escucha, que son cientos de miles de amigos, qué son esas tablillas exactamente? ¿Cómo son físicamente? Estos son tablillas de arcilla y de un tamaño diferente. La mayoría quizás son de 20 centímetros de altura y llevan por inscrito cuñas, la escritura cuneiforme. Y normalmente encuentras varias columnas que lo tienes en el anverso y en el reverso. Y una tablilla normalmente coincide con un capítulo, digamos. Primitivísimas fichas de escritura, ¿no? La famosa escritura cuneiforme. Y lo que ha asombrado, o lo que las hace un poco distintas, es lo que se cuenta en esas tablillas. Hablamos realmente de brujos y sanadores, ¿no? Sí, de antiguos médicos que para su terapia siempre tenían no solo el remedio de plantas medicinales, sino también la palabra curativa, el encantamiento. Y son tablillas que están inscritas con en torno de 50 conjuros que se dirigen a demonios. Qué interesante, Bárbara, qué interesante. ¿De qué antigüedad estamos hablando en esas tablillas? 3.000 años. 3.000 años. 3.000 años. Y hablamos de conjuros hacia una serie de demonios que no son un demonio, Bárbara, global o único como comprende, por ejemplo, el cristianismo, sino demonios diferentes. Sí, eso es. Son demonios diferentes, con nombres diferentes, con una apariencia diferente y con, digamos, especialidades diferentes. En la antigua Mesopotamia había la creencia que las enfermedades están causadas por demonios y cada una enfermedad tenía su demonio. Por ejemplo, la hepatitis fue causada por un demonio con la apariencia de amarillo, por ejemplo. Qué curioso, que además tendría algo que ver con la apariencia física de la propia enfermedad, en la piel, ¿no? Sí. En ese catálogo de demonios o de causantes de enfermedades, a ti como especialista, como filóloga, que ha tenido esas tablillas, las ha estudiado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué demonios son los más sorprendentes? Quizá estos que tienen nombres como el espíritu de la muerte, porque vienen en estos conjuros viene una descripción que te hace pensar y imaginar este demonio. Si fuera un ser real, cómo atacaron el hombre, qué hicieron entonces con el cuerpo y cómo entraron en el cuerpo. Es muy explicativo. Eso era un poco la sorpresa para mí. ¿Y existe, aparte de estas escrituras cuneiformes que tú has estudiado, alguna representación gráfica de estos demonios, algún relieve, algún dibujo antiquísimo donde se les describa?
Sí, efectivamente, existen algunos amuletos en que se ve la apariencia de demonios. Muchas veces, por ejemplo, tienen cabezas como animales, como perros, por ejemplo, tienen patas de aves, algunos tienen alas. Y son efectivamente amuletos para proteger las casas. Encuentras a veces, después de una receta, la recitación de un conjuro. Qué curioso. Y he encontrado justamente estos conjuros en el libro que se llama Masajes. Y aparecen justamente en recetas que prescriben el masaje de partes del cuerpo afectadas por dolores o por demonios. O sea que los demonios eran, digamos, los emisarios de la enfermedad, sí, que atenazaba al ser humano. Sí. Y lo más curioso entonces, Bárbara, es que el médico era no solo médico del cuerpo, sino también del alma, da la impresión, ¿no? Sí, era un tratamiento más bien entero del paciente. También psicológicamente querían curar al paciente. Y estos médicos exorcistas, tenían sus recetarios, además de cosas físicas, imagino, de medicamentos tangibles, reales, tenían estos conjuros, que son 50, nos comentabas, cada uno destinado a atacar o por lo menos a defenderse de un demonio. Sí, algunos, los temas son muy variados que encuentras en estos conjuros. Algunos narran un relato sobre un caso precedente que ya ha pasado en el pasado mitológico y cuenta la curación con éxito, y se supone que al recitar este conjuro, entonces el exorcista, el médico, hace lo mismo lo que en tiempos mitológicos hizo el dios Ea. Eso es un tema. Otros temas son amenazas a los demonios, y otros temas puedes encontrar también tipos de rezas a los dioses de la curación. Qué interesante. Bárbara, nosotros a nivel, digámoslo así, popular, conocíamos historias de esa región antigua, pues por ejemplo, tenía que ver también con exorcistas. El inicio de la famosa película El Exorcista habla de unas excavaciones arqueológicas, ¿verdad? Sí. En la antigua zona de Irak, si no recuerdo mal, y un demonio llamado Pazuzu, una figurilla, una especie de amuleto que aparecía. O sea, que parece a veces que la realidad se iguala con la ficción, ¿no? Sí, eso es. No, es un muy buen ejemplo. Pero el problema es, este Pazuzu es un demonio, pero es un demonio bueno que ataca demonios malos. Ah, el Pazuzu era un demonio bueno. Sí. Ahí va, eso no lo podías contar. O sea, el famoso demonio de la figura que utiliza William Friedkin y William Peter Blatty en el famoso El Exorcista, le dan un carácter negativo, pero en el fondo era un demonio que atacaba a otros demonios. Sí, ese es. Pero como existen muchas imágenes de este demonio, es muy fácil cogerlo para una película, y es muy elocuente esta figura del Pazuzu. Qué interesante, Bárbara, de verdad, que nos parece fenomenal este trabajo, que podamos saber un poquito más de una cultura donde lo que está muy claro es que los demonios, las fuerzas del bien y del mal, estaban mucho más presentes que hoy en día, eran parte de la vida cotidiana de aquellas personas, ¿no? Sí, eso es, efectivamente, era más bien un mundo animado, con todos los poderes sueltos. Pues Bárbara Bock, filóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias a ella sabemos un poquito más de esa historia que a veces no se cuenta y que es apasionante. Estoy seguro que cientos de miles de amigos te agradecen mucho la divulgación y la claridad en la exposición de estas tablillas, que desde luego hay que ir rápidamente. Por cierto, Bárbara, ¿las tablillas dónde están? ¿Dónde se encuentran? Una gran parte de las tablillas están conservados en el Museo Británico de Londres, y se encuentra también en otros museos del mundo tablillas, como por ejemplo en Berlín, en el Vorderasiatisches Museum. Pues Berlín, Londres, sitios siempre buenos para visitar. Y Bárbara, desde luego que no sé si también harás novela, pero tienes ahí un argumento de novela realmente precioso, demostrando que la realidad siempre supera la ficción. Bárbara Bock, muchísimas gracias, amiga. Muchísimas gracias a vosotros.
vamos a hablar también de cartas, porque me acaba de llegar la típica carta sin remite, con un lacre, que suele llegar algunos sábados, con un, imagino, relato de Teo Rodríguez. Él es así, manda los documentos así. Luego os cuento, porque intuyo de qué puede ir. Y hablando de cartas, otra carta igual de antigua, no sé si con lacre o sin lacre, se acaba de subastar, porque parece que confirma... Se va a subastar. Parece que confirma esa vieja creencia de que muchos pasajeros tuvieron premoniciones sobre el naufragio, el accidente naval más importante de la historia, el Titanic. Pues se trata de la carta de un empresario británico que al embarcarse en el Titanic fue testigo de un incidente que pudo ser premonitorio de la catástrofe. Esa misiva será subastada próximamente en el Reino Unido y se espera que se paguen hasta 90.000 euros por ese manuscrito y otros documentos. Según Andrew Aldrich, de la casa de subastas Henry Aldrich, la carta es única, ya que las de otros pasajeros describen sobre todo el lujo del transatlántico, pero esta, que está escrita por Alfred Robb, a su esposa Constance, tiene un tono completamente distinto. Robb en la carta le decía a su esposa que habría preferido un barco más pequeño como el Mauritania o el Lusitania, y describe cómo el fuerte oleaje producido por el Titanic en el momento de zarpar hizo que se rompieran las amarras de otro paquebote, el New York. De no haber sido por un remolcador que logró contener al New York, este habría hecho un boquete en el caso del Titanic. Entonces dice que prevé que va a haber más accidentes, no solo ese. La carta del empresario fue puesta en el correo en Queenstown, en la última escala del Titanic, el 11 de abril de 1912, y 3 días más tarde el barco chocó contra un iceberg y se hundió. Robb consiguió nadar hasta un trozo de hielo donde murió congelado, aunque su cuerpo pudo ser rescatado. O sea, fue una víctima que antes de embarcarse, como tanta otra gente, que incluso llegó a mirar su propio camarote, a pesar del lujo, a pesar de las copas de cristal de Bohemia, del forro rojizo de algunas de las estancias, y salieron de allí huyendo, como si tuvieran un malísimo presagio. Lo que pasa es que, claro, dejarlo por escrito es otra cuestión. Ya, lo que pasa es que él sí que se embarcó. Fue justo al zarpar cuando vio que se producía ese incidente y dijo, uy, van a pasar cosas raras, vamos a tener más accidentes, este viaje no empieza con buen pie. Y fíjate que logró salvarse de ese hundimiento, pero claro, el frío que hacía hasta que llegaron los barcos que luego rescataron a los supervivientes, pues hizo que el pobre muriera congelado, como en la película, de un trozo de hielo, sí. Como en la romántica película. Por cierto, 60 aniversario del incidente, no el primero, pero sí el que parece que realmente da luz verde a este problema. Para algunos fue, en los años 70 se decía, el número 1 de la ciencia moderna. Hablábamos de la desclasificación, con gran polémica y con muchísimos documentos que acaba de ocurrir en Francia por parte del GEPAN, de esa comisión. Bueno, pues todo esto, todo este fervor popular periodístico por el tema de los ovnis realmente tiene un inicio. Dicen que es la observación de un piloto llamado Kenneth Arnold hacia el 24 de junio de 1947 sobre las montañas rocosas, pero realmente el caso más espectacular, aunque hubo otros, es el del aterrizaje, el de la colisión de un objeto de procedencia desconocida y sobre el que mucho se ha hablado. Nadie sabe qué pasó realmente y seguimos sin saberlo. Hay partidarios de que realmente se recuperaron cuerpos de una especie de disco macizo que había precipitado su anatomía, su corporeidad, su extrañísima forma contra una loma. Bueno, otros piensan que era simplemente un globo sonda. Hay quien afirma, yendo un poquito más allá, que era una maniobra completamente secreta, oculta, tripulada por niños enfermos, además, una historia terrorífica que se publicó en su día. Niños con progeria, niños condenados como cobayas a efectuar ciertos experimentos, utilizados como carne de experimento militar. Nos suena muy crudo y casi tan increíble como que realmente hubiera cuerpos extraños de extraterrestres. A final de los 70, un libro, El Incidente, con Charles Berlitz a la cabeza, motivó una preocupación internacional. Pero en Estados Unidos hubo auténticas peleas y polémicas. Se hablaba de un hangar, el hangar número 18, donde al parecer se conservarían algunos de estos cuerpos, extraterrestres o niños, quién sabe. Lo cierto es que está preparando ya en Roswell, que se ha convertido en una especie de museo permanente de este acontecimiento,
una serie de fastos porque, claro, 60 años no se cumplen todos los días, ¿verdad? Hacia el 2 de julio, entre la semana del 2 y el 7 de julio, porque al final nadie sabe exactamente cuándo ocurrieron los hechos, se va a cumplir ese punto importante en el calendario. 60 años de misterio de los ovnis. Nuestro compañero en Estados Unidos, Juan Pablo Salas, ha elaborado un reportaje muy interesante, porque investigadores, testigos, conspiradores han vuelto a hablar. ¿Queréis saber todo lo que se cuece justo en la frontera de los 60 años del caso ovni más famoso del mundo? Conectemos con Roswell. En el verano de 1947, un objeto cayó del cielo cerca de Roswell, en Nuevo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has 8 de julio de 1947. La Fuerza Aérea ha anunciado que un platillo volador ha sido encontrado y que este está ahora en posesión del ejército. Oficiales del ejército dicen que el platillo, que fue encontrado en algún momento la semana pasada, ha sido inspeccionado en Roswell, Nuevo México, y luego transportado a Wrightfield, Ohio, para posteriores inspecciones. Inicialmente el reporte de la Fuerza Aérea indicaba que el objeto en cuestión era un platillo volador, como dijo Walter Hutt, quien entonces se desempeñaba como oficial encargado de prensa del Escuadrón de Bombardeo 509, estacionado en Roswell, Nuevo México, el mismo escuadrón que cumplió la misión de bombardear Nagasaki con una bomba atómica en agosto de 1945. The press release that I received stated that we had in our possession. El reporte de prensa que recibí decía que teníamos en nuestra posesión partes de un disco volador accidentado. El material fue encontrado en un rancho al norte de Roswell. La noticia dio rápidamente la vuelta al mundo y llenó las páginas de muchos periódicos de la época, intrigados todos por el extraño hallazgo. Sin embargo, pocos días después, esos mismos periódicos publicaron una fotografía entregada por la Fuerza Aérea donde se ve al mismo oficial Hutt posando junto a los restos de lo que parece un globo aerostático, una fotografía que se ha vuelto emblemática. El exoficial Walter Hutt dijo esto más tarde ante las cámaras de un equipo de investigación dirigido por el autor Kevin Randle. Para mí, este es uno de los encubrimientos mejor logrados cuando admitimos que tenemos el material y una autoridad superior dice, no lo tienes. En efecto, Hutt y las demás personas que afirmaron haber visto los restos de un platillo volador de origen extraterrestre se vieron obligados a modificar su historia. El doctor Jesse Marcel Jr., médico, es hijo de Jesse Marcel, el oficial de inteligencia asignado a la base aérea. Él tenía 11 años cuando su padre llegó a casa a mostrarle un extraño objeto. Aquella noche, cuando mi papá llegó a casa, estaba muy emocionado. Nos llamó a mi hermano y a mí y nos dijo que nos iba a mostrar algo muy extraño. Tal como lo recuerdo, él nos dijo que esto era parte de un platillo volador. Yo tenía 11 o 12 años entonces y había visto partes de avión, de globos aerostáticos y cosas por el estilo, pero esto era algo que nunca había visto antes. Y la pieza más intrigante que vi fue lo que parecían contenedores. Cuando miré esto con la luz que se reflejaba en ellos, noté algunos símbolos de lo que parecían cosas escritas en la superficie interior de estos contenedores y las implicaciones eran que esto provenía de algún otro sistema planetario. Otros testigos han descrito también una especie de papel metálico de consistencia similar al agua y propiedades muy extrañas, como explica el investigador Kevin Randle. Usted tiene algo llamado papel metálico, lo que otros han descrito como papel de aluminio o de estaño. Usted lo hace una bola, lo suelta sobre la mesa y este se extiende sin señales de arrugas. Randle ha entrevistado a casi todas las personas que estuvieron presentes o recibieron información de primera mano respecto al evento Roswell. Por ejemplo, la señora Frankie Rowe, hija de uno de los bomberos de Roswell que fueron llamados a la escena del accidente. Ellos recibieron una llamada por lo que pensaron que era un accidente aéreo a unas 30 millas al norte de Roswell. Cuando llegaron allá no era un avión. Él dijo que había sido un platillo volador que había caído y allí había lo que él llamó personas pequeñas y dijo que uno de ellos estaba aún vivo, que había dos que estaban en el suelo cubiertos como con bolsas forenses y el que estaba caminando por ahí no parecía estar herido. Si se trata simplemente de un globo de investigaciones atmosféricas, ahí termina uno de los eventos seminales de la historia de los ovnis en el siglo XX. Pero si se trata de un plato volador, como afirman tantas personas, ¿qué hacía en ese desierto?
El hecho de que un objeto extraterrestre estuviera sobrevolando las proximidades de Roswell durante el verano de 1947 no parece algo fortuito, sino un asunto del máximo nivel de seguridad nacional, puesto que para esos años el desierto de Nuevo México era el centro de investigaciones y experimentación de las más avanzadas armas sobre la faz de la Tierra. El área de Roswell era el único lugar de la Tierra donde se experimentaba con radares, cohetes y armas atómicas todo a la vez. Una vez más, el investigador Kevin Randle. These people were visited by military authorities. They were told to keep quiet. Esta gente fue visitada por las autoridades militares y les dijeron que debían permanecer callados. Algo que parece confirmar el hijo del oficial de inteligencia, el Dr. Marcel. My dad told my mother that this was a non-event. Mi papá nos dijo a mi madre y a nosotros que esto no debíamos discutirlo con nadie, que no debíamos discutirlo con nuestros amigos, que no debíamos hablar de ello. Un hombre de la Fuerza Aérea le había dado las órdenes. Él no quería que habláramos de eso, así que no hablábamos de eso. Se dice que los restos del objeto que cayó en Roswell fueron trasladados del hangar 84 al famoso hangar 18. Hoy, Área 51 es quizás el peor secreto guardado del mundo. Son miles de personas las que anualmente viajan a Roswell, Nuevo México, en busca de un poco de esa aventura extraterrestre que ha marcado tan profundamente la conciencia de nuestros tiempos. Pero no son solo los turistas. Existe un verdadero ejército de investigadores y curiosos que siguen determinados a averiguar qué sucede en esa base secreta, qué secretos contiene y sobre todo qué hay en las profundidades del famoso hangar 18, una de las más extrañas construcciones que hay sobre la Tierra. Pues con esta música tan bonita vamos a leer lo que nos dicen los comentaristas de Milenio 3. Ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes o Milenio 3 con número @cadenaser.com. Buenas noches. El hallazgo en Mesopotamia es importante como muestra física, pero no extraño. La palabra magia viene de los sacerdotes caldeos. Juanma desde Villafranca, que nos dice impresionante lo del Titanic y lo del aeropuerto de Los Rodeos. También a través del correo electrónico nos dicen que alrededor de las 23:15 del 31 de marzo, en Hostilos, a 5 kilómetros de Santiago de Compostela más o menos, que se ha visto un objeto volador con fuertes luces de forma circular y de varios colores, que volaba muy rápido y a baja altura en dirección oeste-suroeste. Se vio por muy poco tiempo. En Hostilos, a muy poquito de Santiago de Compostela. Oye, ¿qué se menciona ese lugar, Hostilos, a unos 5 kilómetros de Santiago? Bueno, si alguien más lo ha visto, que nos escriba, sí, que nos diga que ha visto, a ver si podemos... Pero es que hacía mucho tiempo que yo buscaba una información sobre un crimen antiguo hacia el año 90 en Galicia, o se publicó en La Voz de Galicia en el año 90, crimen terrible, medio satánico, precisamente en esa localidad, Hostilos, pero nunca he vuelto a recibir información. Si algún amigo tiene a bien echarnos un cable, me gustaría saber qué pasó, porque fue un crimen muy extraño que yo recuerdo y que, caramba, uno sigue la pista, pero al final se quedó en nada. Quizás fue una imaginación mía, quién sabe. Javier desde Denia nos dice: hola milenarios, hablando de sapos, en 1978 hubo una lluvia de sapos en Denia. Una tarde llovió copiosamente, pero durante poco tiempo. Luego salió el sol al atardecer y yendo por el camino de la Pedrera, cerca de donde ahora está el hospital, se veían sapos por todas partes, incluso algunos aplastados por los coches y saltando de un lado a otro del camino. En 400 metros habría más de 200 sapos. También que a ver cuándo vamos a Denia a hacer el programa. Pues cuando nos inviten. El demonio siempre ha sido un tema muy interesante para mí, me parece fascinante. Gracias por seguir así. Paco de Montermoso. Buenos días, buenas noches, milenarios. Hoy día la combustión humana no es ningún misterio. Se nos está adelantando al tema que va después. ¿Que no es ningún misterio? A mí me parece un misterio tremendo. Bueno, es que da una explicación. Ah, a ver. Dice que, según algunos documentales, el 80% de la columna está compuesta de grasa, que produce el efecto de mecha y el fuego parece que esté dentro del cuerpo. Pero claro, nos lo decía Christian Troy. Tanto como para que se quemen en seres que no están en contacto con nada humano, como ocurrió en La Roya, como ocurrió en algunos casos terribles, como el del doctor Irving Bentley, famosa foto dramática porque solo quedó un zueco, la pierna cercenada, convertida en carbonilla a la altura del gemelo, y su cuerpo, su anatomía, sus recuerdos, la vida de este doctor que se había interesado por el fenómeno, era simplemente un montón de cenizas negras. Algunos casos son tan dramáticos que solo quedan las piernas.
Bueno, explicaciones de todo tipo se han intentado dar, pero lo curioso es que en una misma semana, en 2 lugares, Argentina y Colombia, 2 familias alejadas miles de kilómetros estén pasando las de Caín por un fenómeno que para nosotros es viejo conocido, porque lo hemos contado, en Almería, en La Roya, el famoso caso de las cortijadas de la Sierra de Filabres, donde la gente tuvo prácticamente que huir y algunos se mataron, se quitaron la vida convencidos de que aquel fuego era el demonio. Pues ahora, justamente, o prácticamente 62 años después, ocurre esto en América. La interpretación, ¿sabéis cuál es? Poco menos que visitas malignas. Por cierto, Carmen, noticia de las que revuelve el estómago, pero histórica en cuanto al número de víctimas. Un taxista. Es como para, en algunos países, pensárselo muy seriamente, ¿eh? Un taxista que se ha convertido en uno de los mayores asesinos en serie de la historia, no solo de ese país, sino del mundo. Madre mía, ¿hasta dónde puede llegar la malignidad humana, eh? Sí, pero no por la profesión, sino porque este buen señor parece no estar muy bien de la cabeza. Un saludo además a los taxistas, que también nos tratan y que tanta publicidad nos hacen. Sí, y además últimamente nos encontramos con todos taxistas amigos, así que nada que ver con ejemplares como este de la India. Ha sido un taxista indio, efectivamente, de Uttar Pradesh. Ha confesado haber asesinado a 250 pasajeros en los últimos 4 meses. Salim, un hombre de mediana edad y aparentemente normal, fue detenido después de que se descubrieran los cuerpos de un médico y un ingeniero que tenían signos de violencia. La policía dio con el asesino siguiendo la pista de las llamadas que éste hizo con el móvil que pertenecía al médico. Tras ser arrestado y con mucha sangre fría y sin ningún signo de arrepentimiento, Salim afirmó haber matado, acompañado de un cómplice, a los 2 centenares de pasajeros que usaron su taxi para robarles todas las posesiones que llevaban encima. La policía india ahora busca al cómplice de ese asesino confeso. Son las 2 menos 10, así que vamos a conectar, y esta es la sintonía del hombre de los libros, Metallic Rain, lluvia metálica, ni más ni menos que, pues, con el corazón de Nueva York, la Quinta Avenida, me dice Alberto Granados, que está recorriendo nuestro hombre de los libros. Es una estampa bonita, ¿eh? Con el éxito que ha tenido don Javier Sierra en América, no nos extraña que le reciban con alfombrilla roja. Don Javier Sierra, hombre de los libros, conexión con Nueva York, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí faltan 10 minutos para las 8 de la tarde, así que Nueva York todavía está bulliendo y las librerías están abiertas. Estoy a apenas unas manzanas de una de las librerías más grandes de Nueva York, en Columbus Circus, que es la librería Border, donde, bueno, he hecho mi último sondeo sobre qué es lo que está ahora mismo de moda en las librerías norteamericanas y que es previsible que termine llegando a España, como todo el mundo sabe, ¿no? Oye, Javier, esto es un lujo, ¿eh? Suena Metallic Rain de fondo, pero tenerte a ti en Nueva York sondeando lo que va a ser novedad, que seguramente nos llega aquí dentro de unos meses, caramba. ¿Y qué has visto? ¿Qué has aspirado por allí? ¿Qué olores literarios se respiran en Nueva York? Pues hay un poco de todo, pero desde luego despunta con, digamos que con luz propia, un libro que en estos momentos lleva vendidos ya en Estados Unidos 4 millones de ejemplares, se llama The Secret, El Secreto. El Secreto. Es un libro, El Secreto, es un libro que ha publicado una escritora llamada Rhonda Byrne y básicamente está basado en enseñanzas de la Cábala. Aquí lo han clasificado como libro de autoayuda, pero para que te hagas una idea es el número 1 en la lista de los más vendidos del New York Times, el número 2 en Amazon tras las reservas que se están haciendo en estos momentos para el último libro de la saga de Harry Potter. Es mucho decir porque todo el mundo se está preparando para el desembarco en el mes de julio del 7º libro de la saga de Harry Potter, y este libro, The Secret, se basa en un concepto muy peculiar. Ellos lo llaman, o su autora y la gente que le ha ayudado, porque es un trabajo colectivo, ellos lo llaman la ley de la atracción, y tiene que ver mucho con eso que Alberto Granados nos cuenta muchas veces en Mente Positiva, cómo dependiendo de la perspectiva con la que tú enfoques la realidad, así te van a venir las cosas, ¿no? Qué interesante. Claro, este mismo concepto de la ley de la atracción ha generado un libro que también está en estos momentos en las listas de los más vendidos, que se llama precisamente así, The Law of Attraction, de Esther Hicks, que es una experta en cábala y que nos enseña precisamente cómo aprender incluso a hablar, porque dependiendo de las palabras que utilicemos, tendremos un concepto de la realidad diferente. Muchas veces somos prisioneros de nuestros propios pensamientos, de las palabras negativas,
de la manera de pensar que muchas veces nos transmiten programas de radio y de televisión que están enfocados negativamente, y eso hace que nos sumamos poco a poco en un pozo sin fondo, quiero decir, del que es muy difícil salir. Bueno, pues estos libros, tanto The Law of Attraction como The Secret, prometen salir de este agujero, ¿no? Javier, lo que queda claro es que en pleno corazón de Nueva York, en esas emblemáticas librerías, los temas milenarios que tanto nos gustan a todos siguen triunfando de alguna forma. No te puedes hacer idea. Por ejemplo, también está en las listas de los más vendidos y, desplegado en todas las librerías, no solo en la ciudad de Nueva York, sino también en otras ciudades que he podido visitar esta última semana, como por ejemplo Washington D.C. o Lexington en Kentucky o Miami. Por ejemplo, en todas esas librerías también aparece destacado el libro La tumba de la familia de Jesús, de Jesus Family Tomb, de Cincha Jacobovici y Charles Pellegrino, que esta semana está en el número 10 de los libros más vendidos de no ficción del New York Times. Eso ya dice mucho del impacto que tuvo en su momento la emisión en Discovery del documental de los osarios de Jesús, de los que nos ocupamos también en Milenio 3, pero atención, yo sé que Iker esto te va a gustar mucho, le va a gustar también mucho a nuestros oyentes. Prepara para el mes de septiembre de este año, de 2007, el lanzamiento de una nueva novela de un autor que, hace mucho que no sabíamos nada de él, que es Whitley Strieber. ¿Qué me dices? Sí, Whitley Strieber, que como sabes se hizo muy famoso por su libro Communion. Exacto, en el que hablaban de sus experiencias con extraterrestres, con visitantes de dormitorio, y creó una ola mundial de interés en torno a este asunto. Prepara para el mes de septiembre un libro del que ya ha vendido los derechos cinematográficos para Warner Brothers. Ese libro se llama 2012, La Guerra de las Almas, aquí sería 2012 War for Souls, y es una película que ya, es un libro que ya está siendo llevado al cine, en el que va a hablar no solo de las profecías mayas del 2012, sino también de Nostradamus, de San Malaquías, y de una especie de individuo que es el que conduce toda esta historia, que parece que tiene la capacidad de saltar de una dimensión a otra. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos de los editores de este libro y están todos como muy pendientes de esta obra, cuyos derechos se vendieron hace muy pocos días, el pasado 19 de marzo. Javier, Whitley, que motivó con otros autores a final de los 80 la gran ola del mundo de los abducidos o visitantes de dormitorio, precisamente antes de que tú entraras desde Nueva York. Nada es casualidad, ya lo sabes, compañero. Poníamos un relato de Teo Rodríguez sobre este tipo de posibilidades, y a mí lo que me emociona, primero, es tenerte ahí contándonos todo, y segundo, que los temas del misterio en su amplia catalogación y tentáculos de lo más diverso siguen adueñándose de las librerías de todo el mundo. Y los temas clásicos, Javier, templarios, vampiros, historia desconocida, apariciones, ¿qué ves que está despuntando? Hay libros, por supuesto, sobre templarios. Los templarios ahora mismo han irrumpido con fuerza en el mercado norteamericano, cosa que nadie podía prever hace solamente 3 años, porque el asunto templario siempre había sido visto como algo muy europeo, de la historia medieval europea, y alejado por completo de lo que es la tradición literaria norteamericana. Pero ahora mismo hay varios libros sobre templarios. Incluso hoy he podido tener en mis manos un ejemplar de un libro de Juan García Atienza traducido al inglés por una pequeña editorial norteamericana. ¿Atienza en inglés? Atienza en inglés. Sí, yo sé lo que eso significa para ti y para todos los que nos interesa el misterio. Consigues incunable como sea, Javier. Claro, no, desde luego ya viaja en mi bolsa en mi equipaje. La maleta de Javier cuando vuelva debe ser terrible con la de libros que se estará comprando con todas las novedades. Bueno, hay muchas cosas. Lo que ocurre es que, por ejemplo, el tema de los ovnis, lo que sí que he detectado es que los libros que antes ocupaban estanterías preeminentes hace solo una década, ahora han pasado a estanterías que hay que buscar. Ya no hay sección de ovnis en la mayoría de las librerías norteamericanas, como sí que la hubo hace algunos años. La ufología de capa caída, Javier. Y las editoriales que publican libros de ovnis son cada vez más pequeñas, editoriales que no pertenecen a los grandes grupos que son los que mueven, digamos, este mundillo. Pero lo que he comprado hoy en un kiosco de Nueva York es, agárrate también, Iker, un ejemplar del mes de abril de la revista Fate. ¿Qué dices? La revista Fate fue, para que se sitúen nuestros oyentes, la primera publicación del mundo especializada en enigmas y en lo extraño.
Se empezó a publicar en 1948 y su primer tema de portada fue el avistamiento del 24 de junio de 1947 de Kenneth Arnold. Del que acabamos de hablar, nada es casualidad. Bueno, pues este avistamiento, que fue el que acuñó el término platillos volantes, ocupaba la portada del número 1 de Fate. La portada del número que corresponde al mes de abril de 2007 vuelven a ser los ovnis, porque se están preparando para el que va a ser el 60 aniversario de esa aparición de Kenneth Arnold, el 24 de junio de 1947. Lo tendremos que celebrar el día de San Juan del 2007. Javier, siempre eres serendíptico, como se llame, ¿no? Como se puede decir, porque acabamos, antes de que tú entres también, de hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con el 60 aniversario. No nos queda nada de tiempo, es un lujo tenerte. Yo me acuerdo de ese viaje, los dos sentados uno junto a otro en Roma, diciendo, podíamos hacer algo con los libros. Una sola cosa, ¿la Dama Azul ya está prevista? ¿Está funcionando ya las maquinarias para que arrasen Estados Unidos? Pues la maquinaria ya está en marcha y además de una manera muy emocionante. Aquí se va a titular The Lady in Blue. Y bueno, está previsto su lanzamiento para el día 19 de junio, un poquito antes de que celebremos ese 60 aniversario de los platillos volantes. Pues hablaremos de ella, Javier. No tenemos apenas nada, no hay tiempo, tenemos que ir con las noticias, pero ha sido un auténtico placer. Esperaremos esa Dama Azul. Compañero, un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo desde la Quinta Avenida. Un abrazo grande, maestro. Ahora las noticias y luego seguimos con un montón de cosas. Aquí estamos de nuevo. La combustión espontánea ha hecho correr ríos de tinta, desde los primeros tratados médicos que hace un par de siglos se ocupaban de una extraña dolencia, podríamos decir, que se centraba en algunas personas. Se habló de alcohólicos, se habló de personas solitarias, se habló también de quizá elementos incendiarios espontáneos, pues como una colilla que hace que se prenda la cama y el cuerpo quede irreconocible. Pero lo que extrañó a los primeros médicos, con el célebre caso de la condesa Cornelia Bandi en Verona, fue que el fuego era tan brutal que parecía haber reducido a la nada al cuerpo, como si la grasa hubiera alcanzado una incandescencia que hubiese volatilizado todo. Un fuego destructor. Cuando se quema un cadáver, y lo saben bien, en las incineradoras no es tan fácil quemar la estructura ósea del cadáver. Pero este fuego, y no hay más que ver las fotografías que existen en los archivos médicos de combustión humana espontánea, arrasa con todo, incluso deja un boquete en mitad de la habitación. Hay escenas de la llegada de la policía, en algunos de los casos célebres, como el del doctor Irving Bentley, decíamos antes, y se encuentra en el suelo del baño, un suelo de loseta, un suelo duro, un hueco, como un volcán, como si algo hubiese alcanzado una temperatura endiablada. Del cuerpo nada, solamente una pierna, a veces un brazo, casi siempre las dos piernas, como único testigo de un fenómeno que, pese a quien pese, parece que todavía sigue ahí. La crónica de estos hechos llegó hasta España, en una finca llamada El Perdigón, en La Rioja. En los años 20 se habló de fenómenos de combustión espontánea. Incluso en una calle de Madrid, en la calle de la Madera, y quizá porque la madera prende bien, dijeron algunos en la prensa a nivel sarcástico, hubo varias casas de duendes donde, según las crónicas periodísticas, aparecían pequeñas hogueras. Año 45, el caso emblemático, La Roya, en el cortijo de Pitanco, Franco, Estrella, muchas personas, muchas familias de una zona pobre, una zona árida, en aquel entonces, una zona preciosa hoy y digna de ser visitada, aparecen más de 3.000 incendios. 3.000 incendios que se apoderaban de las ropas. Algunos aseguraban que eran luces azuladas que entraban por las ventanas. A veces se quemaba una silla, a veces la casaca de un guardia civil que examinaba, a veces incluso los aparatos del doctor Cubillo Fluiters, que fue hacia allí ni más ni menos que por parte del Ministerio de Gobernación de la época, y que prácticamente, hay que decir, también salió a la huida al comprobar que aquel fuego era distinto a todo lo que había visto. Se intentó especular con cenizas espúreas que venían de otros continentes, transportadas por el viento y que al caer quemaban, pero ese fuego era muy violento, tanto como para centrarse en ciertas personas. Precisamente en el cortijo de Pitango toda la familia puso fin a su vida de forma dramática, creyendo que aquello eran visitas demoníacas. Y esa sensación oscura de que el fuego tiene que ver con el infierno, y que en lugares y quizá de cultura no muy desarrollada, cuando aparece este fenómeno, pues caramba, el espejo en el que la gente mira esta curiosa anomalía es ese, el del terror y el miedo
a la figura quizá de Satanás. Así fue, pero es que en el año 97 en Córdoba, en el año 96 en Galicia e incluso en el año 2003, aquí lo contamos en Italia, algunos pueblos, y solo durante un periodo de tiempo se veían arrasados por este tipo de incendios espontáneos. Lo que nunca había ocurrido es que en dos lugares a la vez, que tengamos noción, los dos en América, un lugar Neuquén en Argentina, otro en el departamento de Sucre en Colombia, lo están pasando francamente mal. Francamente están deseando la llegada de un exorcista, la llegada de los bomberos, de la policía, para parar estos fenómenos. En uno de estos casos que vamos a repasar, lo primero que ocurrió, y es simbólico, iconográfico, es que se carbonizó el Cristo, que estaba adosado a la pared de esa familia. Solamente el Cristo, no la cruz, sino el Cristo, convertido en carbón. Comenzamos, si te parece, Carmen, el viaje por Argentina. Nuestro compañero y querido corresponsal de Continental Radio, Fabio Junco, nos coloca sobre el mapa el lugar de los hechos. Estaba ocurriendo esta semana pasada. El hecho ya es periodístico y cuasi policial. ¿Por qué? Porque los bomberos de la provincia de Neuquén, que son dependientes de la policía de esa provincia, han concurrido ya 19 veces a esa vivienda a intentar sofocar incendios que ocurren en forma indistinta en sitios diferentes de esta casa. Es una gran casona de casi 80 años y que está muy deteriorada, en donde han aparecido focos de incendio. Esto ocurre a lo largo de un mes, es decir, desde el 23 de febrero pasado hasta hace pocos días, el viernes 23 de marzo fue el último suceso. Precisamente el hombre que dirige a los bomberos, el inspector Jorge Serrano, de esa población de Neuquén, pudo hablar con nuestro compañero. Como siempre, grabaciones a pie de calle. Os pedimos disculpas por la calidad del sonido, pero la intensidad de la prueba periodística yo creo que merece la pena. Porque no son los testigos, luego escucharemos a testigos del caso colombiano, sino las autoridades las que están enfrentando esta misma semana a combustión espontánea. Y eso no ocurre todos los días. Vemos que las familias pobres están pasando una situación bastante incómoda y lógica, no sé cómo llamarlo, ¿no? Están bastante afectados. Obviamente estuve en infinidad de oportunidades en el lugar, vamos al lugar, una serie de profesionales en el tema, sociólogos, psicólogos y demás, van a atender a la familia, porque es evidente que requieren una ayuda, ¿no? Sociólogos, psicólogos, médicos, es decir, no solo ya lo están tomando como extinguir un incendio, saben que es algo anormal. A veces no hay ningún material combustible. Los incendios ocurren en apenas segundos, sin que nadie arroje nada. Las cortinas, un sofá, las camas, la ropa, la piel de algunas personas, como decíamos en el caso de Colombia, un Cristo. Exactamente igual si uno observa los testimonios de lo que pasó en La Roya y que la gente pensó que era poco menos que una maldición, que había tomado de entre toda la barriada, de entre toda la ciudad, una sola casa. ¿Por qué? Al parecer, incluso, nos comentaba Fabio Junco, el tema llega a tal nivel que el gobierno de la provincia, como si fuera, estamos viviéndolo ahora, un auténtico expediente X, lo es, está dando ayuda a esta familia, ayuda psicológica y ayuda material. Tan importante la una como la otra, porque ellos piensan que es algo maligno que está en su casa y que no se quiere marchar. El gobierno de la provincia de Neuquén está ahora apoyándolos para que intenten superar esta situación. En tanto, los focos ahora, bueno, el último viernes fue el último caso, pero ya han sido 20 sucesos casi en esta casona. Y en otro tramo, este comisario, que está a cargo de cada vez que va con los bomberos a apagar el fuego, está como indicando que los lugares de la habitación se queman en distintos puntos y que incluso una vez, mientras fueron a sofocar el incendio en una vivienda, en una de las habitaciones, a unos metros en otra, estaba generándose otro foco. Eso es lo más sorprendente. Un gran trabajo de nuestro compañero Fabio Junco, analizando una noticia que adelantábamos aquí, ¿recuerdas, Carmen, cuando en los teletipos surgía por vez primera la noticia de Neuquén? Pero no imaginábamos que iba a llegar a este nivel, 20 incendios, 20 intervenciones, policial y de bomberos,
En todos los casos de combustión espontánea en casas no es un incendio o dos, suele prolongarse en el tiempo y atormentar realmente a esa familia. Además que ellos mismos, tanto bomberos como policía, han sido testigos de cómo se producían esos fuegos espontáneos. De una maleta que tenían llena de ropa, empezó a arder delante de todos ellos, sin que por supuesto nadie hubiera tocado esos ropajes. Fíjate qué curioso, Carmen, porque en el caso de La Roya, que yo conozco bien, porque me desplacé a ese lugar, pasé ahí unos días inolvidables para recopilar toda esa información en uno de mis libros, Enigmas sin resolver, en la segunda parte, fotografías, recuerdas, ¿no?, de las mujeres enseñando las ropas quemadas. Y la Guardia Civil del destacamento de Purchena, cercano, fue para allí pensando, claro, que era una broma, aunque ¿quién bromea quemando su propia casa? Es un poco extraño. Y cuando la Guardia Civil se da cuenta de que eso es muy serio es cuando uno de los hombres al mando de ese destacamento nota un calor a nivel de la nuca. Su propia carcasa. Hablamos del año 45, de la Guardia Civil en España. Hacer una bromita de esas costaba muy caro. Se estaba incendiando. Esas llamas azules se habían apoderado del propio uniforme. Es curioso, pero esto ha seguido ocurriendo. El propio Jorge Serrano, director, intendente de la policía y los bomberos de Neuquén, nos habla de fenómeno indeterminado. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos indeterminado. Sí, es así. Las primeras intervenciones en una de las habitaciones, en otra habitación lindera se produce otro principio de incendio en un mueble. Se levantaron muestras y se van a analizar. Una de esas es en una ropa que estamos tratando de averiguar si existe o no algún derivado de hidrocarburos, pero estamos averiguando eso. Y fijaos, amigos milenarios, que nos escucháis desde Colombia, desde Chile, desde Estados Unidos, desde México, desde Argentina, donde ocurren los hechos, y desde todo el mundo a través de Internet, y desde España, por supuesto. Fijaos qué curioso, porque hay una prueba ahora mismo en laboratorio. Claro, en La Roya, o en la época de la condesa Cornelia Bandi, pues bueno, recogieron las cenizas de aquel macabro incendio. Curioso, casi siempre la gente que moría por CHE, por combustión humana espontánea, era gente que estaba sola. Gente que vivía sola. Y gente además aquejada de problemas derivados de la propia soledad. Gente atormentada en la mayoría de los casos, según cuentan las crónicas psiquiátricas de algunos estudios. Y por eso se especuló con gente con problemas. ¿Pero qué tiene que ver eso para que uno empiece a arder? Convirtiéndose en una antorcha humana. Eso es indescriptible, no tiene sentido. Bueno, ahora como hay medios del CSI, vamos a llamarlo así, para que todo el mundo nos comprenda, la policía y los bomberos lo que han hecho es coger algunas muestras. Última hora. Ocurrió hace apenas horas. Hay una prueba en laboratorio. Esperaremos resultados. Incluso hay una muestra que están esperando el dato. Es un pantalón que estaba a unos metros de allí, que se incendió solo, estando en una silla, y eso es lo que quieren comprobar, por si hay detrás de todo esto una broma. Aunque por lo que nos dice Jorge Serrano, el comisario jefe de bomberos, han hecho una amistad en estas 19 oportunidades que han ido a la casa y no les parece que haya nada de esto porque la familia estaba muy afectada. Incluso ahora han pensado en demoler algunas partes de esta vieja casona, así que la situación para esta familia sigue siendo complicada, solo que ahora tienen un poco de asistencia por parte del gobierno. Yo recuerdo perfectamente el día que con el compañero Juan G. Vallejo, hace ya muchos años, hace 10 años, vagábamos por la serranía de los Filabres, intentando recomponer ese puzzle de la historia, intentando conocer lo que pasó en nuestra tierra, en nuestro país y concretamente en Almería, con aquellos 3.000 incendios y con algunas víctimas. Los matojos habían crecido dentro de las casonas, los cortijos, lo que antiguamente era el cortijo franco, el cortijo Estella, como decíamos, estaban abandonados. Los ramajes naciendo entre ventanucos de cristales partidos, algunas incluso azadas, palas, como si la gente en un momento dado hubiera abandonado para siempre aquel lugar maldito para ellos. Todo respiraba una soledad profunda en torno a el lugar de los hechos. Pues bien, ha pasado el tiempo, pero en Argentina se está pensando en demoler parte de esta casa. Y fíjate, Carmen, en Colombia, en una circunstancia parecida, pero vamos a decirlo, con un nivel de pobreza importante, la interpretación religiosa y demoníaca de estos hechos todavía va más allá. Hablábamos de un caso donde imaginaos, ¿no?, una familia de gran raigambre religiosa, de gran creencia, donde incluso hay una comunidad que reza. Vamos a llamarlo con todo el respeto, pero es la Colombia profunda.
y lo primero que se encuentran es que el Cristo adherido a una pared, la figura del Cristo, está carbonizada. Primero, ¿cómo se hace eso? No es fácil, no la cruz, sino la figura, y luego empiezan los fenómenos. Corresponsal de Caracol Radio, nuestro compañero Norberto Vallejo, investigaba el fenómeno sin ser consciente, y es curioso, al igual que le pasaba a Fabio Junco en Argentina, de que en los mismos días estaba ocurriendo un fenómeno idéntico. Y como si algo pasa está la SER, no nos vale con hablar o opinar. Tenéis que oír a los protagonistas para que la opinión sea siempre la vuestra. Esa es nuestra filosofía. Norberto Vallejo también, como es de rigor en este programa, sitúa en el mapa de los hechos el lugar del misterio. La historia que les voy a contar es una historia, por qué no decirlo, terrorífica, porque sucede en un pueblo muy pobre, exactamente en el pueblo de Cincé, en el departamento del Sucre, en el norte de nuestro país. Se habla de figuras misteriosas, de fuego misterioso que acaba con todos los enseres y todo lo que tiene que ver con la vivienda de la familia Villalba Sierra. Por eso, Iker, la nave del misterio se ha posado en esta vivienda. Siempre entusiasta nuestro querido Norberto Vallejo, que acude al lugar de los hechos y se planta en esa casa para grabar a viva voz a los protagonistas de esta historia. En ese lugar un tanto apartado, dentro de la región de Sucre, esta familia, repetimos, porque puede tener algo que ver con una visión o cosmovisión muy religiosa. Es una gente pobre pero muy creyente. Y claro, les está pasando justo a ellos. Les gusta menos que a nadie, desde luego, porque no tienen la menor duda de que la sombra de lo algo maligno, de lo extraño, de lo fascineroso, está ocupándose de su cuadra, como dicen allí, de su casa, de su casona, y no de las demás. ¿Por qué? ¿Y por qué esa señal del Cristo quemado? Neila Villalba es la mujer, cabeza de familia del lugar donde están ocurriendo estos hechos, y nos sorprende la rotundidad, porque lo están viviendo ahora. No estamos contando un caso hace 20 años, está ocurriendo ahora, y todavía a estas horas de la noche aquí en España no saben que ha tomado posesión de su hogar. Más de 30 incendios, aquí con una violencia tremenda. Se han quemado las camas con los niños dentro, se han quemado los sofás, las cortinas. Sus propios hijos han tenido que salir huyendo. Pero es que además, y yo creo, Carmen, que este es un caso único, yo no conozco otro, al mismo tiempo del fuego se han visto sombras, figuras que no estaban ahí. La sensación de una figura un tanto arqueada, como si fuera un anciano, observando desde el marco de la puerta. Es decir, siempre que yo tenga noción que ha habido casos de combustión espontánea, es eso, el fuego que se apodera y alerta a las personas, bueno, pero no visiones extrañas. En Vallecas se veía una sombra y una foto de la niña comenzó a arder dentro de un marco en el cristal. Sí, es verdad, es curioso. Aunque fuera una pequeña, por el pasillo. Pero qué curioso, el famoso caso de Vallecas que tanto impresiona a la gente, el famoso expediente de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, conocido de todos, pero claro, aquella familia, la niña muerta después de hacer la ouija, visión de una sombra, y la única foto de la niña arde por dentro. Es verdad, fue una microcombustión. Con lo cual me demuestras, Carmen, que no se puede categorizar nunca en el mundo del misterio. Hay algún caso, pero no se conoce a lo largo de la historia quizá esta unión tan fuerte. Parece que esas sombras son las que siempre, según la interpretación de la familia, provocan estos fenómenos. Escuchamos el documento dentro de esa casa donde están pasando los hechos, Neila Villalba. Bueno, la verdad es que el problema comenzó desde hace rato porque nosotros sentíamos pequeña presencia en la casa, que nosotros nunca le dimos importancia porque como la verdad es que no se metían con nosotros. Entonces nosotros, cuando el perro comenzó a enfermarse, nosotros traímos una señora que nos ayudara a orar. Desde que la señora se fue, después del momento de la oración, encontramos un Cristo quemado. Después, en la tarde, encontramos un tapete de la niña que estaba pegado a la pared y se prendió de la nada porque no hay enchufe siquiera de conexión de eléctrica cerquita. Entonces de ahí comenzó el gran misterio, que fue cuando buscamos enseguida ayuda de la iglesia y del pueblo cinciano. Decíamos la interpretación religiosa de un fenómeno que está ocurriendo en tu casa. Si no existiese esa fe, esas reuniones de la comunidad que reza, quizá la visión de estos hechos fuese completamente distinta, pero esa es la realidad que se vive en esa pequeña casa, departamento de Sucre, esta misma semana. Y los fuegos
se han ido incrementando, aumentando su propia y extraña violencia. Ocurría todos los días, sí, todo lo que era con relación a telas. Entonces cuando nosotros corrimos a quitar las cortinas, fue que el fenómeno se manifestaba en los colchones. Se quemaron 3 colchones de las 2 niñas y del varón. El mío se salvó porque gracias con la ayuda del pueblo me ayudaron a sacarlo de la casa, con todo temor porque me dijeron de que no podía sacar nada de la casa, incluso me dijeron que hasta nos fuéramos, pero nosotros con la fe puesta en Dios no salimos de mi casa. Y es que estamos escuchando a la principal protagonista, tuvieron que sacar los vecinos al niño porque se quemaba vivo dentro de la casa. Y siguen viviendo en esa casa, y siguen pasando los pequeños incendios que muchas veces son eso, una especie de espita, de pequeño fragmento azulado, y hay quien habla de pequeñas esferas que luego prenden fuego. Un caso célebre en España, parecido, de esferas que se cuelan dentro de una casa. Sé que puede sonar absurdo, pero ocurrió en el año 72, célebre caso del seminarista logroñés Javier Bosque. La noche de junio de ese año observó y se publicó en toda la prensa nacional cómo una esfera no solo entraba dentro de la casa o dentro de su espartano cuarto del seminario, sino que silenciosamente se abrían los ventanucos y daban paso, como si todo estuviera perfectamente programado, a una pequeña esfera del tamaño de una pelota de tenis que deambulaba mientras él, aterrorizado, se subía las sábanas hasta la barbilla. El caso de Javier Bosque. Bueno, ¿y qué piensan los vecinos? En una comunidad pobre, una comunidad muy creyente, una comunidad que también piensa en el diablo, en la presencia eterna de esa sombra. ¿Qué piensan los vecinos de Neila? No, los vecinos están aterrados porque ellos nunca habían visto un fenómeno como esto. Pero entonces ellos la verdad es que se portaron también, que nos acompañaban a orar a toda hora. Según la gente, el diablo trata de hacerle perder la fe a uno en Dios y por eso llega a las casas así. Para los habitantes de esta casa, a tantos miles de kilómetros de nuestro estudio, un abrazo para ellos porque están pasándolo mal. Creen que el diablo les ronda. Ojalá no sea eso y todo al final acabe en un fenómeno explicable. Me hace mucha gracia cuando alguna gente habla de que los misterios no existen o que hay que remontarse siempre a muchos años. Argentina, Neuquén, nuestro corresponsal Fabio Junco fue la voz y el micrófono. Sucre, Colombia, nuestro corresponsal Norberto Vallejo. Si el misterio ocurre, hay que contarlo, y está pasando. Y si sabemos más cosas, seguiremos contándolas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Por qué pasa esto de vez en cuando? Noel Calero, que nos pone un poco de la buena música, y esta es muy desconocida, ¿eh? La trajo aquí Javier Sierra, de Vangelis. Los mensajes en el 7640, e importante para los amigos de América, importante, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto. Luis nos dice, hace 10 años cuando estudiaba física y química en mi época de instituto pregunté a la profesora por la combustión espontánea. Respuesta, ni idea. Pues para tener idea hay que escuchar Milenio 3. Eli desde Jerez, en Cádiz, dice que cada vez me impresionan más las historias de Teo. Sois increíbles, seguid así, un saludo muy grande. ¿Que cómo se llaman los 2 libros en castellano que ha aconsejado el hombre de los libros? Por favor. Bueno, es que muchos no están en castellano, claro. No se pueden conseguir. Es que así es Javier Sierra, nos trae la información de lo que dentro... Comunión sí que está, ¿no? Sí, Comunión sí. Comunión de Whitley Strieber, que, bueno, muy difícil de encontrar ya, ¿eh? Rompió una lanza en favor de las personas que tenían visitas de dormitorio, ese fenómeno extraño. Y lo que sacará Whitley Strieber, con gran expectación, es 2012. El libro se llama así, La Guerra de las Almas. Y nos ha hablado también de El Secreto, que esperemos que en breve se traduzca al castellano. Buenas noches, ¿las historias de Teo están a la venta? Nos pregunta Pelayo desde Oviedo. Las historias de Teo están a la venta de la radio, o sea, es decir, las regalamos a todos los que sintonicen con la cadena SER, como debe ser. Lo que ocurre es que, claro, mucha gente quiere compilarlas, es normal, como ocurre con nuestro programa. Como ya el mundo ha evolucionado tanto y es imposible pararlo de internet, yo os aconsejo que os metáis pues por foros y por historias donde se puede conseguir el programa, pero sobre todo, y lo más importante, si queréis volver a escucharlo, matizarlo, tenemos nuestra página web amiga, www.ikerjimenez.com, y además, según me comenta Guillermo León, el webmaster, dentro de poco con muchísimas novedades. Y en los podcasts de la cadena SER, Iker, cadenaser.com. Cadenaser.com. Entre ellos, en ikerjimenez.com tenéis los relatos de Teo Rodríguez. Genial el relato, nos dice Rafa desde Pollo.
Lo de los tilos fue un crimen de violencia doméstica. Un hombre con problemas mentales asesinó a su esposa sacándole varios órganos. Ese es el caso. Dejando el corazón y el hígado junto a una cafetera. Ese es el caso, o sea, no me lo había inventado ni lo había soñado. Por desgracia, no era una pesadilla. Mira, de pesadillas hablabas. Y nos dice un amigo, Antonio, buenas noches. Yo con 4 años tuve una pesadilla en la que me vi junto al demonio debajo de mi litera. Buenas madrugadas, milenarios. Vais a hacer que apague la radio con los relatos de Teo, pero son magníficos. Estáis invitados a Toledo. Os quiero, nos dice Irene. En el Monte Hacho, en Ceuta, el 16 de julio de 1982, hacíamos guardia. Vimos un ovni de verdad. La luz que enfocó a mi compañero lo dejó ciego. Hoy en día sigue sin vista, nos dice un amigo desde Pamplona. Pero caramba, eso es muy fuerte. Y nos gustaría, si es posible, Alberto Granados ya está tomando nota de este caso, poder hablar con vosotros. Hay varios casos. El de un pastor en Cuzcurrita, en La Rioja, que también quedó ciego. Otro en Huelva, en el poblado del Castañuelo. O sea, hay varios casos de gente que tuvo muchos problemas de visión. Otro en Valencia, en fin, no sigo, pero hay muchos casos de gente con problemas de visión después de estar cerca de supuestos ovnis. Queremos hablar con vosotros. Gracias por esa confianza en contarnos vuestras historias. Chus desde Gijón, que dice que nos invita a ir a su restaurante, que ahí hay mucha historia, que gracias por el programa y que nos escucha siempre. Bueno, mira, Chuses, ¿no? Sí. Ayer le he preguntado a Juan G. Vallejo que cómo estaba comiendo por esos pueblos de Asturias, el Rayán, donde estuvimos ayer, y me dio tanta envidia que estoy seguro que te haremos una visita. Prepara faves para todo el equipo, porque viene Alberto Granados. O sea, Oricios. Eso es. Hola, Iker, me llamo Ana, soy de La Rioja, tengo 15 años. Me encanta tu programa, felicidades a ti y a todos los de tu equipo. ¿Qué acabo de decir? Cuzcurrita, La Rioja, ¿eh? Todo está entrelazado en este programa. Todo Después del emperador Lucifer hay una legión de 50 demonios de primer rango, nos dice Chema desde Barcelona. Qué interesante, 50 demonios de primer rango, y esta especialista del CSIC, Bárbara Bock, con la que hemos hablado, nos ha hablado de 50 tablillas para 50 demonios. Bueno, según el demonólogo del Vaticano hay 2.800.000. Sí, pero igual primer rango. Por cierto, amigos, hablando de demonios, de verdad, mañana. Y además mañana necesitamos especialmente vuestro apoyo, hay que decirlo así, porque tal y como se está poniendo la cosa en la televisión, o sea, todo lo más fuerte de toda la semana nos tienen que poner en contra. Entonces, mañana los milenarios, si os interesa y queréis, hay un acontecimiento en Cuarto Milenio a las 10:30. 2 exorcistas oficiales de Barcelona y de Pontevedra van a contar secretos de eso que contaba Carmen, el mundo de lo demonológico. Creo que nunca ha ocurrido en la televisión. 2 exorcistas de verdad, no sacerdotes que hacen exorcismos, sino como el caso de Pedro Súñer, que yo no me lo creo que venga al programa, es increíble. Van a contarnos cosas alucinantes. Y por cierto, ahora mismo llega una noticia, llega un teletipo, y le pido a Alberto Granados que venga raudo como el viento, porque está recogiendo lo mismo. Alberto, vais a escuchar la puerta inclusive, todo, no os preocupéis, porque sé cuando llegan estos teletipos es que alguien dice que ha descubierto cómo estuvieron construidas las pirámides de Egipto. Me lo estaba chivando Alberto, las pirámides de Egipto, un constructor, y parece que puede ser un bombazo. Se está preparando una gran conferencia en París. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, ¿quién es el imperfecto y qué dice? ¿Va a poner fin al gran misterio de la última maravilla del mundo? Bueno, pues se trata de Jean-Pierre Houdin, que ha dedicado 8 años a investigar este tema. Y bueno, parece ser que él cree que tiene la solución a este enigma que llevamos años y años de intentando descubrir cómo se construyeron las pirámides. Bueno, pues parece ser que él ha encontrado, después de muchas investigaciones, de llevar 8 años investigando la Gran Pirámide, bueno, pues que puede que la pirámide se hubiera construido al revés, es decir, de dentro hacia afuera. Eso es más o menos lo que él ha intentado esclarecer a través de un programa informático, y la verdad es que parece ser que por lo menos esa teoría está empezando a cobrar fuerza, ¿no? De dentro hacia afuera y con una especie de pasadizos en espiral. Sí, él dice que los egipcios subieron los bloques que sirvieron para su construcción por una rampa interna que formaba un túnel en espiral en el interior de la estructura de su pared externa. Lo más curioso es que parece ser, o al parecer, esa construcción debería seguir dentro de la Gran Pirámide, con lo cual el enigma está ahí y las investigaciones tendrán que continuar. Última hora, es que hay muchos secretos nuevos, parece mentira, en torno a esa construcción, la Gran Pirámide. Y si antes íbamos a Nueva York, este programa es que es la nave del misterio, claro. Ahora nos vamos al corazón del Cairo, a esta misma hora, al corazón del Cairo, ni más ni menos. Nacho Ares, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Iker? En el mismo corazón de la ciudad te encuentras, ¿no? Pues sí, muy cerquita aquí en casa, en Manial, uno de los barrios que curiosamente aquí viven muchos españoles, muy cerquita, a 20 minutos andando del Museo de Tahrir. Nacho, noticia de última hora, decíamos, este arquitecto francés, curiosamente, ya sabes que a veces algunas noticias, pues bueno, causan un gran revuelo, y tú conocías primero la obra de este arquitecto. Sí. ¿Te suena de algo? ¿Sabes si realmente tiene algún fundamento lo que dice? Hay dos elementos, ¿no? El intento de resolver el misterio de la construcción de las pirámides, si no es que está resuelto ya, y por otro lado esto del túnel en el espiral. ¿Tu opinión, Nacho? Hombre, Jean-Pierre Guadin ya se hizo muy conocido en los años 90, bueno, incluso antes, ya a finales de los 80, porque fue uno de los que junto con los japoneses descubrió la existencia de cámaras ocultas en el interior de la Gran Pirámide, por ejemplo. Es un perfecto conocedor de toda la arquitectura de este monumento, y es cierto que en los últimos años fue en parte criticado, pero más que por la conclusión a las que llegó desde el punto de vista científico, sino por los celos, lo digo así un poco de forma tajante, que creó en Zahi Hawass, director del Servicio de Antigüedades, sobre todo por proponer a la comunidad científica teorías, no voy a decir especulativas ni nada parecido, porque Guadin siempre ha sido un arquitecto que ha trabajado con los mejores con los mejores egiptólogos aquí en Egipto, ¿no? Sino porque, bueno, ya sabes que todo lo que se ha difundido relacionado sobre todo con la Gran Pirámide y que no provenga del propio Hawass, pues este personaje ínclito y curioso siempre lo deja un poco en cuarentena, ¿no? Pero si ya en aquella época la existencia de estas cámaras ocultas, que fueron en muchos casos reafirmada su existencia a través de investigaciones realizadas por japoneses, él lo que decía es que la construcción de la Gran Pirámide tenía alguna especie de guiños realizados por los propios arquitectos en la antigüedad, que daba a entender la existencia de cámaras ocultas y de una colocación muy extraña de algunos bloques, lo que nos hacía pensar que la construcción no había sido tal y como todos deberíamos o imaginar o esperar en un edificio de estas características, sino que había algo más allá. Pues bien, Guadin ahora lo que ha concluido es que esa construcción, como bien decías ahora, podría haberse realizado dentro afuera a través de una serie de pasillos en forma de espiral, que de alguna forma la estructura esta en espiral es una teoría que, como bien conoce Iker, se ha venido proponiendo ya desde hace varias décadas, la construcción de una rampa en espiral en el exterior. Él da un poco un giro de 180 grados a esta teoría y convierte esta posibilidad en que realmente se hubiera realizado así, pero de dentro afuera, al contrario de lo que se había pensado, ¿no? Nacho, e incluso este hombre afirma en esta rueda de prensa, al parecer dará más datos, que la rampa o parte de esas rampas utilizadas tendrían que estar en algún lugar dentro de la pirámide. Pues sí, mira, me viene ahora a la memoria, por ejemplo, en estas mismas fechas, en la década de 1980 o principios de los 90, japoneses de la Universidad de Waseda encontraron por ejemplo, pasillos enormes de decenas de metros de longitud, huecos en el interior de la Gran Pirámide. Algunos de estos pasillos es cierto que estaban rellenos de arena de cuarzo, por lo menos nunca se llegó a acceder a ellos, sino que la lectura que se dio de los escáneres que se realizaron en estos lugares de la Gran Pirámide daba a entender que por la densidad de estos pasillos que mostraban el interior de estos pasillos, pues podía haber arena, arena del desierto, ¿no? Esto quizás la teoría de Guadin demostraría un poco más la finalidad que podrían haber tenido estos pasadizos, que siempre se había dicho también en buscar una explicación al misterio de estas galerías, que el interior de la Gran Pirámide no es sólida, tal y como se había pensado, es decir, no está construida en toda su altura y en toda su extensión con bloques de piedra, sino que tiene infinidad de lugares llenos de arena, que lógicamente es muchísimo más fácil de trasladar que los pesados bloques de piedra, y en definitiva ofrecen la misma resistencia y oponen la misma oposición al peso de bloques que tendrían encima. Lo significativo, compañero, es que 2007
y seguimos hablando del origen de quizá la construcción pues más enigmática y asombrosa que generó el hombre antiguo. Tú antes de marcharte al Cairo en estos días me dejabas una nota indicándome que podía haber alguna novedad respecto, yo no sé si a nuevas precisamente, vamos a decirlo así, exploraciones con cámaras o búsquedas de nuevos huecos secretos dentro de esas construcciones. ¿Es cierto, Nacho? Sí, ahí seguro que todos tus oyentes lo recuerdan, en 2002 se hizo la apertura de la puerta que ya en el año 1993 descubriera en el canal sur de la Cámara de la Reina de la Gran Pirámide un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. National Geographic en el año 2002 perforó esa puerta y encontró una segunda puerta. Pues bien, han pasado ya 5 años y parece que este año 2007 es la fecha en la que se va a perforar esta segunda puerta. El anuncio, que yo lo había más o menos intuido, dejado caer el director del Servicio de Antigüedades, al que antes aludíamos, Zahi Hawass, pues no sabemos lo que puede haber detrás. Él decía hace unos meses que se iba a abrir a principios de 2007 y ahora parece que va a ser a finales de año, aunque ya es una fecha un poco más sólida y que parece que efectivamente va a ser en este momento cuando se realice. Los medios técnicos que se requieren para una perforación de estas características son bastante sofisticados. Hay que pensar que este pasadizo por el que tiene que subir un pequeño robot es apenas de 20 por 20 centímetros. La puerta que tiene que perforar en primer lugar es una pequeñísima apertura de apenas 2-3 centímetros, que es la que ya se realizó hace 5 años. Hace casi 5 años, y ahora lo que tiene que hacer es perforar esa segunda, es decir, que está a apenas unos 30 centímetros de la primera puerta que apareció en el año 93. ¿Y tu opinión sobre lo que puede haber? Pues quizás la idea más generalizada es que haya una tercera puerta que no sabemos a dónde nos puede llevar, ¿no? La existencia de 3 puertas es algo que encaja perfectamente en la tipología de este tipo de pasadizos, no tan estrechos lógicamente, pero sí en los pasadizos de acceso a las entradas funerarias de las tumbas del Imperio Antiguo, la época cronológica hacia el 2400 a.C., en la que se sitúa la Gran Pirámide. Y bueno, quizás también pueda haber un acceso a una cámara diferente, una nueva habitación, ¿no? En cualquier caso, quizás lo más importante no es lo que pueda aparecer en esta habitación del pasadizo sur, sino lo que pueda haber en el pasadizo norte, que también en 2002 se exploró por primera vez. En Gantenbrink en el año 93 no pudo acceder por este estrecho pasadizo porque hacía un pequeño giro hacia la izquierda para rodear y esquivar el trazado de la Gran Galería, una de las partes arquitectónicas más importantes de la Gran Pirámide, y curiosamente a la misma altura, a 65 metros de distancia del punto de origen de este pasadizo, que es la Cámara de la Reina, encontró una puerta con 2 pomos metálicos de cobre, supuestamente de cobre, idénticos a los que ya descubriera Gantenbrink en el año 93 en el pasadizo opuesto en la pared sur. No sabemos qué puede haber también detrás de esta puerta, seguramente haya una segunda puerta, al igual que sucedió en el pasadizo sur, pero bueno, al igual que sucede siempre, la Gran Pirámide está repleta de enigmas no solamente históricos, sino arqueológicos y arquitectónicos, como los que seguramente vamos a poder desvelar este año. Esa es la gran conclusión y resumen de esta noticia, que todavía hay mucho por descubrir en torno a la Gran Pirámide, de la que tanto ha escrito nuestro compañero Nacho Ores, director de la revista de Arqueología, que nos ha atendido pues a las mismas sombras de las pirámides en el corazón del Cairo. Un fuerte abrazo, Nacho. Un fuerte abrazo para todos, Iker. Un avión ha estado a punto de chocar contra un meteorito, Carmen. Parece ser que un meteorito estuvo a punto de impactar contra un avión que llevaba 300 pasajeros a bordo y era de la aerolínea LAN Chile. Estaban sobre el Pacífico Sur. El avión, un Airbus A340, hacía la ruta Santiago de Chile-Auckland, cuando en Nueva Zelanda el piloto vio cómo fragmentos incandescentes se precipitaban contra ellos. Según los cálculos realizados por los pilotos, el avión estuvo a 30 segundos de sufrir una colisión. Pasó tan cerca que el ruido provocado por el objeto en caída libre sobrepasó los sonidos del propio avión y la luminosidad aclaró toda la cabina. Dada la voz de alarma, en un principio se pensó que era basura espacial y aún no se descarta esta posibilidad, aunque se cree que fue un meteorito. Será la NASA la que determinará qué fue lo que ocurrió.
Pues si es la NASA podemos esperar sentados un buen tiempo, aunque la NASA sí que ha hecho una noticia interesante. Una, la de ese hexágono misterioso que aparece en la superficie de Saturno, en la zona que parece casi de ciencia ficción, nebulosa, pero también la existencia ha sido revelada de planetas con 2 soles. Según el Laboratorio de Propulsión a Chorro, el telescopio espacial Spitzer de la NASA ha descubierto innumerables sistemas planetarios con 2 soles. David Trilling, científico de la Universidad de Arizona, que está realizando el informe sobre este descubrimiento, ha asegurado que ya parece no haber oposición a la idea de que se hayan formado planetas en sistemas binarios y que podría haber incontables planetas con 2 o más soles. Hasta ahora los astrónomos sabían que los planetas podían formarse en sistemas binarios en los que sus estrellas están separadas 1000 veces la distancia que existe entre nuestro Sol y la Tierra. En su estudio, los astrónomos apuntaron el telescopio infrarrojo para buscar los discos de polvo cósmico en los sistemas binarios, y su presencia indica que en algún momento ocurrió el proceso de formación de planetas en torno a una estrella. Alberto, si te parece, venías con información sobre México, sobre algo que está ocurriendo con la Ouija, pero como la información es tan compleja, tan delicada, yo creo que es mejor seguir abordando el asunto. Volvemos a hablar en titulares, gente enferma por la Ouija. Sí, esta vez en Viña de las Niñas, una localidad de México, donde hay 500 niñas que empiezan a padecer unos síntomas extraños, parálisis en las piernas. La verdad que están muy preocupados porque, como bien sabes, hace unos meses en Llávaros ocurrió algo parecido con unas niñas que, jugando a la Ouija, pues habían sufrido más o menos los mismos síntomas, ¿no? Entonces parece ser que lo están investigando. Este es un suceso que lleva desde octubre hasta nuestros días y que el gobierno todavía no se está decidiendo a decir nada ni a aclarar nada, pero lo cierto es que estas 500 niñas se ha descartado que sea algún virus o que sea alguna enfermedad contagiosa, pero algo les pasa y piensan que es una enfermedad pues con síntomas sociológicos, ¿no? Madre mía, seguiremos ahondando. Hay quien habla de espiritismo, de extrañas prácticas, uniendo a hechos pasados. Caramba, uno no deja de sorprenderse. O su gestión colectiva. Que no hay que descartarlo. O histeria colectiva, que sigue siendo un misterio. También sí. ¿Por qué se propagan ciertas sensaciones sin que haya nada físico? Simplemente por la fuerza mental. Bueno, investigaremos con nuestro corresponsal, Fernando Bedoy. Como intuyo que en estos 7 días va a haber nuevas averiguaciones, mejor será hablar de eso la próxima semana. Y ahora, Noel Calero, cambiamos completamente de tercio y la atmósfera cambia casi de densidad, de color, porque llega la mente positiva con la bandera sonora de Ray Lynch, Celestial Soda Pop. Te decía Javier Sierra desde Nueva York que lo que están triunfando son libros como El Secreto, que en el fondo tienen que ver con eso, con la mente positiva. ¿Qué nos traes, Alberto? Bueno, pues fíjate, sin querer vamos a hablar de algo parecido porque os quiero hablar de un libro que yo creo que ha revolucionado a muchas personas. Se trata de un libro que se titula El poder de la hora y está escrito por Eckhart Tolle, un alemán que está afincado en Canadá y que se dedica a impartir charlas y conferencias por todo el mundo. Y para que te hagas una idea más o menos de la importancia de este hombre, bueno, pues tiene de ese libro del poder de la hora vendidos más de 2 millones de ejemplares. 2 millones de ejemplares, y tú lo has mencionado en alguna ocasión. Sí. Vamos a hablar un día del poder de la hora, que me sorprendía mucho el título. Yo creo que es muy importante. Él explica una teoría que a mí me llama mucho la atención, que es que dentro de nuestro cuerpo, de nuestra persona, existen como 2 personas, ¿no? Es decir, muchas veces nos ha pasado que, por ejemplo, estamos en un lugar, nuestro cuerpo está allí, como por ejemplo ahora, y de repente empieza a salir como otra persona que empieza a pensar y a darle vueltas a las cosas. Entonces, mientras estamos aquí, parece que hay otro que está pensando, recordando lo que tiene que hacer mañana y demás, ¿no? Bueno, pues esa doble persona que él lo llama como el observador, pues parece que convive con nosotros. A veces trabaja más incluso que nosotros, ¿no? Entonces... Bueno, eso es toda una antigua escuela filosófica, la de las 2 personalidades. Bueno, pues él dice que la mente nos puede jugar una mala pasada porque es ella la que manda en nosotros y que no nos deja disfrutar del llamado ahora. Imagina, por ejemplo, una puesta de sol en un sitio paradisíaco donde estamos estupendamente, disfrutando de buena compañía, disfrutando, por ejemplo, de una puesta de sol, ¿no? Nos ponemos a observarla y de repente nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿El viaje de vuelta cómo lo voy a realizar? Bueno, cuando llegue al hotel no sé lo que voy a hacer.
y de repente nos damos cuenta y la puesta de sol ha desaparecido, ¿no? Era la única puesta de sol que íbamos a poder ver ese día, ese año, ese minuto. No vamos a poder volver a disfrutar una puesta de sol parecida, ¿no? Bueno, pues esos pensamientos que tenemos ahí, pues parece ser que nos van jugando pues malas pasadas, ¿no? Y eso nos ocurre infinidad de veces al cabo del día, ¿no? Estamos más preocupados de pensar en cosas que van a venir, incluso en cosas que vienen de detrás, ¿no? De pensar en el pasado, ¿no? Y si hubiera hecho esta cosa, si hubiera hecho lo otro, que hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión. Y todo para contaminar el ahora. Exactamente, y esos pensamientos pues nos van turbando, incluso mucha gente que se pone, incluso tiene a llegar problemas físicos simplemente con pensar en algo que no ha sucedido. Por ejemplo, hay muchas personas que para el examen del día siguiente a lo mejor están 2 o 3 días enfermos pensando en cómo será ese examen, no duermen, tienen incluso problemas físicos, estresados, tal, y a lo mejor ese examen pues se anula ese día, o ese día se desconvoca y no hay examen, y te has tirado 2 días o 3 días enfermo para nada, porque efectivamente no ha ocurrido nada, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, en mi casa, que somos muchos hermanos, cuando empezábamos a salir y teníamos la edad de salir, mi madre no dormía hasta que no llegábamos todos, y se pasaban noches y noches en vela hasta que no llegábamos a casa. Eso suele pasar, ¿eh? Claro, pues... Y tú eres el último, claro, en llegar. No era el último. Pero fíjate, Pero eso es irremediable para las madres. Bueno, las madres, si no tienen a todos sus polluelos ya en casa, es imposible que descansen bien. Pero se puede trabajar todo esto, porque tú date cuenta, nosotros estuvimos saliendo... Porque no puede ser bueno, claro, estar todo el rato con las ruecas interiores del cerebro, dale que te dale, ¿no? Y nos pasa a todos, nos pasa a todos en diferentes momentos de cada día. Si lo analizamos, de cada día estamos dándole vueltas al cerebro, pero habitualmente, perdóname que te interrumpa, Alberto, para cosas que no son muy positivas, porque si fueran positivas, pues mira... Y fíjate, por ejemplo, en el caso de nosotros, que éramos 5 hermanos, la cantidad de años pues saliendo, y nunca nos pasó nada. ¿Tú sabes la de horas, la de días, la de años sufriendo para nada? Bueno, pues se trata un poquito de hacer algo parecido, ¿no? No poder, hay cosas que no se pueden evitar, como decía Carmen, cuando tienes ciertas cosas, pero sí de irnoslo trabajando y de ir pensando en esas situaciones, ¿no? Entonces el autor nos dice, por ejemplo, cada vez que subas o bajes las escaleras en tu casa o en tu puesto de trabajo, presta mucha atención a cada escalón, a cada movimiento, incluso a tu respiración. Mantente totalmente presente. O cuando te laves las manos, presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con esa actividad. El sonido y la sensación del agua, el movimiento de tus manos, el aroma del jabón. O cuando entres en tu coche, después de cerrar la puerta, detente durante unos segundos y observa el flujo de tu respiración. Toma conciencia de una silenciosa pero intensa sensación de presencia. Hay un criterio que te permite medir el éxito logrado en esta práctica, el grado de paz que sientas en tu interior. Bueno, pues ellos lo miden así. Hay un autor que lo llama de una manera que ahora mismo no recuerdo muy bien, pero es un momento, un instante que debemos de mantener durante todo el tiempo que podamos, ¿no? Entonces esos momentos de gloria, de placer, de relajo, intentar cada vez que sean más los que vengan a nuestra vida, ¿no? Hay una frase que es muy, muy curiosa, que dice: ¿sabías que solamente hay 2 días en la vida en los que el ser humano no puede hacer nada? Uno es el día de ayer y el otro es el día de mañana. Me parece interesantísimo y apropiadísimo. Es que son temas que, claro, que cada uno podemos adaptar a la vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántos pensamientos vanos que luego además no tienen nada que ver con lo que puede ocurrir, ¿no? Y qué poco aprovechar el momento. La gente dice eso de carpe diem, vive el momento, sí, pero a veces el que lo dice es porque es un bandarra que dice hay que vivir, y eso implica cosas que a veces no son correctas, pero en lo positivo, ¿no?, que hay en cada cosa, qué poco nos paramos a los pequeños detalles, ¿no? Claro, y sobre todo cuando le estemos dando vueltas a la cabeza, ya que hay veces que no se puede evitar, pues intentar que sean por lo menos pensamientos positivos, o sea, pensar en positivo de lo que nos va a pasar, ¿no? Nunca en negativo, porque al final yo creo que es que no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Si nos lo ponemos de buena manera, pues a lo mejor parece que atraemos a todo eso bueno, ¿no? Y luego ocurre, Alberto, que cuando uno es consciente y absolutamente no positivo ni negativo, sino consciente de lo importante que es cada momento. Había un gran pensador, neurofisiólogo, Rolf Carballo, que ¿sabes cómo le llamaba eso? A eso mismo. Es que claro, dices, otras personas habrán pensado lo mismo en otras épocas, ¿no? Y lo han escrito en un libro memorable. Decía el momento de esplendor, ¿no?, que alcanzaban algunos pintores, algunos músicos, ¿no? Porque igual en ese momento, en esa obra, en esa composición, fueron realmente conscientes de la presencia, ¿no? Y a veces no se es
o no se es tanto, ¿no? Y hay momentos de esa iluminación que son muy bonitos. Pues nada, pues hay que pensar en este instante, en este momento, en este minuto, este segundo, que solo se va a poder vivir ahora. Nunca más se va a poder disfrutar del sábado 31 de marzo de 2007, por eso hay que disfrutarlo. Y hay una historia de Paulo Coelho, un día cualquiera de 2006, lo ha titulado, y es una especie de cuento, pero es más bien una anécdota que a él le ocurrió y que viene a reflejar perfectamente todo esto, ¿no? Porque él comenta, dice, hoy está lloviendo mucho y la temperatura ronda los 3 grados. He decidido salir a caminar, creo que si no camino un poco todos los días no puedo trabajar bien. Sin embargo, hay también un fuerte viento y pasados 10 minutos vuelvo a mantenerme en el coche. Cojo el periódico en la oficina de correos, nada importante a excepción de lo que los periodistas han decidido que debemos saber, observar y la posición que debemos adoptar al respecto. Voy al ordenador para leer mis mensajes electrónicos. Nada nuevo, algunas cuestiones sin importancia que en poco tiempo resuelvo. Ya terminé mi libro bianual, que esta vez se titula Alzair, y todavía faltan algunas semanas para su publicación. Ya he escrito las columnas que publico en Internet, ya redacté el boletín de mi página web, me he hecho un chequeo del estómago que afortunadamente no ha detectado ninguna anomalía, fui al dentista, los billetes de mi próximo viaje en avión que estaba retrasando llegaron por correo urgente, tengo algunas cosas que hacer mañana y hay cosas que terminé ayer, pero hoy no tengo absolutamente nada en lo que centrar mi atención. Me asusto, ¿no debería estar haciendo algo? Bueno, si quisiera buscarme algún trabajito, no me costaría mucho. Siempre tenemos proyectos que hay que desarrollar, lámparas que cambiar, hojas secas que barrer, archivos del ordenador que hay que organizar. Pero ¿qué tal si encaramos el vacío total? Me pongo un gorro, ropa térmica, un impermeable y salgo al jardín. De esta manera conseguiré aguantar el frío durante las próximas 4 o 5 horas. Me siento en el césped mojado y me pongo a hacer mentalmente una lista de todo lo que se me pasa por la cabeza. Ah, soy inútil. Todo el mundo está en este momento ocupado, trabajando duro. Respuesta, yo también tengo trabajo duro, a veces hasta 12 horas al día. Hoy, por casualidad, no tengo nada que hacer. B, no tengo amigos. Estoy aquí solo, siendo uno de los escritores más famosos del mundo y el teléfono no suena. Respuesta, claro que tengo amigos, pero saben respetar mi necesidad de aislamiento cuando estoy en el viejo molino de San Matil, en Francia. Bueno, pues una serie de pensamientos cruzan la cabeza, amigos que se preocupan de cosas que todavía no han ocurrido. Entablo una larga y dura lucha conmigo mismo para no levantarme, ir a la papelería porque tengo que comprar pegamento que me hace falta. La angustia es inmensa, pero estoy finalmente decidido a quedarme aquí, sin hacer nada, por lo menos durante algunas horas. Poco a poco la ansiedad va dando paso a la contemplación y comienzo a oír mi alma. Estaba loca por hablar conmigo, pero yo estoy siempre ocupado. El viento sigue soplando con fuerza, sé que hace frío, que llueve y que mañana tal vez tenga que comprar pegamento. No estoy haciendo nada. Y estoy haciendo lo más importante en la vida de un hombre. Estoy oyendo lo que necesitaba oír de mí mismo. En fin, historias que ilustran perfectamente, además, grandes pensadores de eso que se llama, bueno, mente positiva, que está arrasando en todo el mundo. Algunos dicen libros de autoayuda, pero a veces lo dicen como para menospreciarlos, ¿no? Y sin embargo, cuántas grandes lecciones para tanta y tanta gente que nos escucha ahora mismo, pues pueden ser positivas, pueden adaptarse y en el fondo pueden salir cosas bonitas de todo eso. Eso es lo que perseguimos en esta sección, don Alberto. Sí, qué curioso eso del miedo a no hacer nada, ¿eh? Eso de estar una hora sin tener nada que hacer y que uno se empieza a preocupar y a agobiar, ¿no? A nosotros no nos pasa mucho, ¿eh? La verdad es que no. Bueno, amigos. Si tuviéramos alguna hora para pensar. Sí, pero a veces es bonito, ¿eh? Está muy bien eso de refugiarse en sí mismo, en el último monasterio, ¿no? Que somos nosotros mismos. Mañana, Cuarto Milenio, os esperamos. Novedades sobre el eterno pueblo maldito, Chate, y sobre todo eso que sí que es un acontecimiento, hay que decirlo. 2 exorcistas oficiales de la Iglesia Católica en un plató de televisión, contando ciertos secretos. Carmen, hasta mañana. Hasta mañana. Noel Calero, nos vemos la próxima semana. Y Alberto, mañana en Cuarto Milenio. Ahora las noticias con don David Martos. Vamos a ver qué nos dice la actualidad. Y, sobre todo, inviertan en lo más importante, en intentar ser felices. Hasta mañana.